Universitarios. Bienvenidos a Entrevistas Ágora, el programa de la Universidad Surcolombiana para el canal universitario Zoom. Hoy nos acompaña una invitada muy especial. Ella es María Cristina López Bolívar, profesora, filósofa de la Universidad de Antioquia, magíster en filosofía de la misma universidad y docente de la Universidad de Antioquia. María Cristina nos viene hoy a acompañar en un espacio del programa de ciencia política destinado, digamos, o creado mejor para dialogar sobre asuntos pertinentes en torno a la disciplina, a la ciencia política y, por supuesto, a distintos temas académicos con el ánimo de generar discusiones intelectuales que permitan digamos, la construcción de un conocimiento colectivo. Sin más preámbulo, le doy paso a María Cristina. Hola María Cristina, ¿cómo estás? Hola Piero, muy bien, gracias por la invitación. Me siento muy contenta de estar compartiendo este espacio contigo. Bueno, pues Cristina, bienvenida al sur colombiano, al departamento del Huila. Nos convoca hoy un tema que tú has venido trabajando y es el tema del anarquismo. María Cristina es docente, imparte algunos cursos de anarquismo en la Universidad de Antioquia y hoy justamente su conferencia se ha titulado El anarquismo, la subversión de la política. Cuéntanos sobre tu conferencia, María Cristina, por favor. De acuerdo, Piero. Pues básicamente lo que intentaré hoy con los asistentes es presentar una teoría política, pero sobre todo una apuesta ética y moral que ha sido relegada de las esferas intelectuales y académicas del país. Quizá no tiene mucha voz al discurso, pero de eso se trata, ¿no? De hacerlo visible y de decir que el anarquismo, siendo, como lo vengo diciendo, una apuesta ética y moral, tiene repercusiones en el campo de la política. ¿Cómo? Trastocándola. ¿Por qué trastocándola? Porque la pregunta del anarquismo no es sobre la legitimidad del Estado-Nación, como suele ser tradicional dentro del discurso de la ciencia política, como bien lo sabes, sino cuestionar mucho esa legitimidad, cuestionar mucho la necesidad del Estado-Nación desde el plano, o más bien desde la base de lo social, entendiendo por lo social el campo de lo político, la esfera del espacio de la vida en común. En ese sentido, el anarquismo intenta repercutir ese espacio de la vida en común a partir de, yo creo que el principio ético anarquista por excelencia, que lo dictaminó Kropotkin en el año 1890 en un escrito súper lindo que se llama La moral anarquista, y allí dice: actúa con los otros como te gustaría que te trataran a ti mismo bajo las mismas circunstancias. Estoy parafraseando a Kropotkin más o menos, pero el asunto es esta idea de tratar a los otros como quisiéramos ser tratados, que eso ya lo había experimentado un poco y lo había pregonado un poco el cristianismo primitivo, y sin embargo se retoma de manera ético-moral en el siglo XIX, precisado pues por este gran anarquista Kropotkin ruso. Qué bien, Cristina. Pues cuando uno escucha o generalmente, ¿no? Cuando se escucha la palabra anarquismo, generalmente se genera cierto temor, ¿cierto? Y uno podría pensar a partir de un desconocimiento, porque sí que es verdad que la academia ha invisibilizado un poco, digamos, estas otras corrientes del pensamiento que se han salido de los estándares, digamos, tradicionales del pensamiento, fundamentalmente del liberalismo político, y la mayoría de las veces se le asocia, por ejemplo, con la violencia. Sí. ¿Cómo ves tú esa relación entre el anarquismo y la violencia? Pues bien, la veo como tú lo estás mencionando, ¿no? Es decir,
es la fama y la versión más contada del anarquismo. El anarquismo es asociado con la violencia. Hobbes incluso lo dice en el Leviatán como el estado de naturaleza es un estado anarquista y lo demuestra casi como un estado perturbado de hombres salvajes que se matan los unos a los otros si tienen el espacio y la oportunidad para hacerlo, ¿no? Pero creo que es más esta versión de los liberales sobre el anarquismo, ¿no? Porque el anarquismo nace desde la Ilustración, piensa y cree en la necesidad de darle el espacio al hombre para que se desarrolle por sí mismo. ¿Por qué? Porque su apuesta antropológica es por un hombre integral, integral y libre. Cuando me refiero a integral, estoy diciendo que un hombre que se autodetermina a sí mismo, es autónomo por naturaleza y puede darse leyes a sí mismo. Y en ese mismo orden del discurso no necesita entonces de una reglamentación jurídica externa que le diga cómo comportarse en comunidad y con el otro, ¿no? Sí, entonces digamos que esos imaginarios, según lo que tú dices, digamos, han sido infundados por el tradicionalismo del pensamiento que quiere mostrar al anarquismo, y no solamente al anarquismo, sino a otras tendencias críticas del modelo, como tendencias quizá violentas en esencia, o que van a generar un caos social. Otro de los tópicos o de los imaginarios sociales alrededor del anarquismo es que es una utopía. Entonces, cuando uno habla de anarquismo, todo el mundo dice, es que eso es una utopía. ¿Para qué hablamos de esto si es una utopía? Entonces, ¿tú qué piensas sobre ese imaginario social que se ha creado alrededor del anarquismo? Sí, bueno, tiene que ver eso. Primero, el anarquismo es violento, la anarquía es la violencia, un caos y un desorden. Y por otra parte, lo que bien estás mencionando, el anarquismo como este estado utópico de lo que puede hacer. Ahorita te comentaba hace un rato como lo más utópico es un estado justo. El anarquismo no es utópico porque es real. Mientras haya una persona que se diga anarquista, el anarquismo es real, entendiendo que el anarquismo no es solamente una crítica al Estado-Nación y de los males que posterga o reproduce, ¿no? ¿Cuáles males? Pues las desigualdades sociales, la perpetuación de la violencia, el castigo, etcétera. Pero todo lo contrario pasa con el anarquismo. El anarquismo es real porque es una apuesta, como lo vengo mencionando siempre, es una apuesta ética. Mientras haya una persona que trate a su vecino, que trate a su familia, que trate a su pareja, bajo una norma moral propia y pueda ser coherente con su pensamiento, creo que se puede hablar de un anarquismo que para mí es mucho más interesante, que es un anarquismo vital, una apuesta vivencial. Y en ese sentido creo que ninguna persona está exenta de ser anarquista, si así lo quisiera, ¿no? Entendiendo que la innecesariedad del Estado se da porque las relaciones que fundamos entre nosotras muestran que no lo necesitamos para regularnos a nosotras mismas. Y allí pues decir como, bueno, pues no necesitamos de esta mediación jurídica o estatal. Pero como digo, porque es más una apuesta vital. Y en ese sentido sí que el anarquismo es vigente, sí que el anarquismo es real. Cerzán, Frey, los grandes ahorita gestores del anarquismo, Bonanno, por ejemplo, dan cuenta, Cristian Ferrer, Dora Barrancos, dan cuenta de esta actualidad, vigencia y necesidad de los anarquistas, ¿no? Qué bien, Cris. Cris, digamos que siguiendo con lo que tú dices, el anarquismo entonces surge de un periodo de ilustración, fundamentalmente europeo, a partir de toda el proceso de la modernidad también, ¿no? del avance del pensamiento moderno, pero también es evidente que así como el liberalismo moderno llega a América Latina, el pensamiento anarquista también llega a América Latina, ¿cierto? ¿Cómo es esa relación entre Europa y América Latina, o esa llegada del pensamiento anarquista a América Latina? Gracias por hacerme esta pregunta, porque también, siguiendo o aunándola un poco con la anterior, hay otro tópico del anarquismo. Se piensa que el anarquismo aquí llega por el punk.
el anarcopunk, toda la onda de los 70, y entonces somos punkeros y luego somos anarquistas. El anarquismo no llega aquí en 1970, en los 80 cuando llega el punk. Es más la apuesta estética la que llega, ¿sí? Pero el anarquismo aquí llega muchísimo antes, llega con la migración de obreros anarquistas, por supuesto, durante el fascismo en Italia, llega sobre todo al cono sur, a Argentina, y es allí donde militan las ideas anarquistas dentro de los movimientos obreros, sobre todo un anarquismo de base sindical, que apela sobre todo a la formación de los obreros de manera cultural, ¿no? Bueno, Cris, muchas gracias. Esta conversación la seguiremos después de unos mensajes institucionales. Volvemos con entrevista Ágora, el programa de la Universidad Surcolombiana para el canal universitario Zoom. En conversación aquí con María Cristina, nuestra invitada especial para la Cátedra Surcolombiana de Ciencia Política que vamos a llevar a cabo hoy en las horas de la noche. Cristina, veníamos hablando de la apuesta política, del anarquismo, de la apuesta ética, sobre todo de la apuesta moral. Pero quería preguntarte sobre los fundamentos teóricos del anarquismo, que nos comentes un poco qué autores y desde qué perspectivas, digamos, han sido esas apuestas teóricas fundantes, uno podría decir, en todo caso, aunque sé que es difícil, del anarquismo, porque entiendo que tiene sus raíces, de hecho, antes, incluso uno podría decir que en el cristianismo antiguo puede tener sus raíces, pero sobre esos fundamentos teóricos que nos hables. De acuerdo, como venía mencionando hace un ratito, el anarquismo es un fenómeno ante todo ilustrado. Confía en que el hombre se puede autodeterminar, educar, y en este sentido fue el siglo XIX el encargado de dar origen a esta gran postura política y ética. El principal gestor del anarquismo es Bakunin, Mikhail Bakunin, ruso, cercano a Marx, pero con distancias teóricas muy fuertes. ¿Por qué? Porque él se considera socialista antiautoritario. ¿Sí? Piensa que la base de la organización obrera tiene que ser horizontal. Toda organización política, social, cultural, tiene que ser horizontal para los anarquistas. Ninguna voz puede estar por encima de otra. Ninguna persona o figura puede estar por encima de otra. Por ilustrada, por no ilustrada, por lo que sea, ninguna. Todos tienen los mismos ganantes. Y eso es algo muy bonito, ¿no? Porque creo que es uno de los principios que todavía se mantienen en cualquiera de las propuestas heterodoxas que hay dentro del anarquismo. Porque hay muchísimos matices, incluso ahorita ya está anarcocapitalistas, que puede sonar un poco exótico el asunto, pero que los hay. Y en ese sentido, todos, se supone, tienen relaciones horizontales, ¿no? El otro gran tópico del anarquismo es el rechazo a cualquier tipo de relación de dominación y explotación, ¿no? Esto pues por todo el entramado ético y de desigualdades que puede promover ese tipo de relaciones. Y aquí entonces viene otro gran padre del anarquismo, que ya lo había nombrado antes un poquito, Kropotkin, ¿no? Claro, nombra estas dos figuras y anterior a ellos está Proudhon, con el famoso libro ¿Qué es la propiedad? Y la famosa frase anarquista, la propiedad es un robo.
Y bueno, pero fue principalmente Kropotkin y Bakunin quien da origen al movimiento anarquista como un movimiento no solamente obrero, sino el movimiento de los oprimidos, ¿sí? Porque no es un movimiento de clases, el anarquismo no habla de clases, su sujeto político por excelencia es el pueblo. Y de aquí, por ejemplo, también viene Malatesta, es italiano, y creo que es el último en cerrar, como los que solemos llamar veteroanarquistas, no sin antes hacer un guiño a una persona que no se autodenominó anarquista, pero que es importante, pues, sobre todo para los anarcoindividualistas y el anarquismo insurreccionalista, es decir, el ala más violenta del anarquismo, que fue Max Stirner, mi amado y querido Max Stirner, que tiene un libro como él, llamado El único y su propiedad, y allí es donde nos da cuenta que lo más importante a la hora de valorar a la otra persona es verlo como un igual, pero un igual en sus diferencias, rescatar la singularidad del otro. Eso es lo que puede enriquecer a su vez nuestro núcleo social básico. Qué bien, Cris. Cris, me gustaría retomar una frase que tú dijiste o una idea, y es que el anarquismo no es una utopía, ya que ha habido experiencias anarquistas. Decías tú, la utopía es un estado justo, ¿cierto? Sí. Claro, y suena muy lógico hoy, uno podría plantear que por el contrario, hoy la utopía es poder tener un estado justo, en estados corruptos, estados ineficaces, etcétera, pero que parece que no hubiera más opciones de organización política y social. Me gustaría que compartieras algunas de esas experiencias del anarquismo en la sociedad, en la historia. Gracias, Piero, por tu pregunta. Claro, para ir salvaguardando y dándole más herramientas a las personas que nos están viendo para que puedan decir por qué no es utópico, no solamente porque yo lo digo. Les recomiendo un texto súper importante, las zonas temporalmente autónomas de Hakim Bey. Hakim Bey todavía es vigente, es gestor del anarquismo ontológico. ¿Por qué este libro? Porque ahí él cuenta desde la historia no institucionalizada que en efecto hay experiencias anarquistas desde antes del siglo XIX, es decir, desde antes que se nombrara el anarquismo como un movimiento político y social, como un fenómeno, también a su vez desde los movimientos de base. Y por ejemplo, él dice que hubo islas, ¿no?, en donde no había esa regulación institucional, esas leyes externas, pero también está la comuna, por ejemplo, la Comuna de París, 1871, no solamente fue una experiencia anarquista, fue una experiencia obrera, ¿no? Cómo los obreros autogestionaron las fábricas, por ejemplo. También está España, súper importante, esto es un evento icónico del anarquismo, está España en 1936, todo lo que tiene que ver con la Guerra Civil Española, también experiencias de colectivización de las tierras, experiencias de las fábricas también autogestionadas por los mismos obreros, pero sobre todo, y esto me parece más importante aún, esta demostración de la camaradería amorosa y filial que hay dentro de los mismos anarquistas, como incluso la familia puede ser familia de todos, la crianza puede ser colectiva. También aquí en América Latina hay experiencias y hubo experiencias anarquistas, en Argentina, comunidades y pues aquí en Colombia no mucho, sino más bien individuos que también se acercan a este modo de vida insurreccionalista, ¿no?, que podríamos decir más hace parte de un anarquismo trashumante, un anarquismo nómada, singular. Bien, Cris. Ahora me gustaría preguntarte ya por tu experiencia, digamos, personal como docente en la Universidad de Antioquia y cómo te ha ido dictando estos cursos, ¿no?, y que también suenan un poco raros en los ambientes universitarios. ¿Cómo ha sido tu relación con los estudiantes? Dicen que exótico, ¿no? Son cursos exóticos. Dicen que son cursos exóticos porque, pues sí, no es lo normal que dentro de las cátedras académicas se desarrollen cursos sobre anarquismo. Y mis estudiantes me suelen decir, por ahí entre rumores anarquista autoritaria, ¿no? Porque si son cursos de anarquismo no se puede quitar la experiencia académica y academicista que hay dentro de la universidad. Nosotros nos forman como investigadores. Pero lo bonito de estos cursos es que las personas que han acogido
que han llegado allí un poquito prevenidas, pensando que el anarquismo es un punquero en el centro, se van con otra concepción del anarquismo, y es un anarquismo mucho más cercano, mucho más práctico, mucho más vital, y diciendo a su vez que no necesitamos de un colectivo que salvaguarde mi estatus de anarquista. Yo soy anarquista porque mis prácticas son libertarias, porque mis prácticas son ácratas, porque no estoy atorada dentro de las relaciones de poder y dominio con el otro, ¿sí? Cómo trato a mi pareja, como te lo decía ahorita, cómo trato a mi familia, cómo trato a mis amigos. Esas son, digamos, como las experiencias que yo se lleva leyendo a Kropotkin, pero también a mujeres anarquistas como Simone Weil, Emma Goldman, pero también a anarquistas latinoamericanos como González Prada, Biófilo Panclasta, aquí en Colombia, y dicen como, bueno, pero el anarquismo sí que es una experiencia vital, sí que hay movimientos sociales anarquistas y sí que puede ser una práctica que por lo menos promueve relaciones de armonía mucho más reales, ¿no? Sí, hace un rato hablábamos del anarquismo clásico, que uno podría decir de cuño más clásico, que es, digamos, los autores como Kropotkin, Bakunin, Proudhon, Max Stirner, digamos, que son como lo que tú llamabas, ¿cómo era? Veteroanarquistas. Los veteroanarquistas o los clásicos del anarquismo. Pero, y decías, hubo una recepción fundamental, ¿cierto?, en América Latina, y uno lo puede ver sobre todo en un documental muy recomendable que se llama Ni Dios ni Amo. Se puede ver muy fácil en internet. Y entonces quiero, pues, digamos, que nos comentes un poco esa experiencia de América Latina y Colombia, digamos, ya para cerrar. Vale, pues experiencia, Ni Dios ni Amo, es un muy buen documental, como lo dice Piero. La experiencia latinoamericana ha sido más sindical en el sur, y en Colombia ha sido más cultural. En este momento hay movimientos anarquistas, pero como lo digo, más cultural. Está la feria del libro y el fanzine anarquista en Medellín, en Bogotá también hay colectivos anarquistas, pero en definitiva, ahorita creo que también es la coyuntura política del momento, nos permite más un anarquismo de base cultural, casi que intelectual a veces, ¿no? Es decir, todos estudian, tienen algo que ver con esos movimientos anarquistas, sin embargo, sigue siendo más un anarquismo vital. Vale, Cris, pues esta ha sido una agradable conversación con María Cristina. Muchas gracias por compartir tus experiencias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.